gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó un proyecto de ley que restringe la aplicación de leyes de inmigración cerca de los juzgados estatales y facilita demandar a los agentes de ICE. Para analizarlo, regresamos con nuestro panel. ¿Qué consecuencias puede tener esto, el hecho de que Illinois limite la capacidad de los agentes federales en actuar en espacios como tribunales, hospitales o universidades, Alfonso? ¿Y puede ser esta propuesta de ley retada de alguna manera? No, ciertamente lo va a hacer por la administración y por otros. Yo creo que algunos legisladores republicanos de Illinois dijeron que ya la iban a retar. O sea, recordemos que inmigración es una responsabilidad federal. Entonces, igual que el gobierno federal no puede obstaculizar las responsabilidades de los estados, los gobiernos estatales no pueden obstaculizar, no pueden limitar el poder del gobierno federal en un asunto que le corresponde bajo la Constitución. Entonces, yo imagino que hay varios aspectos de esta legislación que son a prima facie anticonstitucionales. Por ejemplo, el limitar el acceso de funcionarios federales, de agentes de ICE a tribunales, pues yo creo que eso de por sí me parece que no es constitucional. ¿Por qué va a ir un agente de ICE a un tribunal? Bueno, cuando hay un inmigrante ilegal que le han radicado cargos, que está en un juicio y lo sueltan o va a un juicio o tiene que ir al tribunal, pues ahí pueden intervenirlo y arrestarlo. De hecho, eso es lo que han estado haciendo, porque sabemos que estos gobiernos demócratas no cooperan con las autoridades federales. El gobierno le dice, por favor, traspásenos esas personas que ustedes sueltan, que han estado en prisión, por ejemplo, entréguenlas a nosotros para entonces nosotros removerlas. Pues los gobiernos estatales demócratas no han querido cooperar con las autoridades federales. Entonces, esto es una manera de ponerlo en ley, ¿no? De no cooperar. Además de eso, la ley incluye, por ejemplo, el que no se dé información a las autoridades federales, universidades, hospitales, etcétera. Eso, francamente, no estoy cuán seguro si es legal o no, pero hay muchas cosas que no son legales. El gobierno estatal no puede obstaculizar la autoridad federal en materias de inmigración. ¿Cómo debería de responder la administración Trump, el gobierno federal, ante estos estados que están intentando aprobar estas leyes que restringen su labor? Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues es una situación complicada porque, a ver, yo intenté como ver qué conflictos legales había en esto y lo que entendí yo es que lo que hace esta, digamos, nueva forma de abordar que ha encontrado el gobernador Pritzker es que se van a prohibir los arrestos civiles sin órdenes judicial dentro de las zonas como cortes, escuelas o hospitales. Entonces, si bien la policía local no puede, digamos, torpedear el trabajo de ICE, los estados sí pueden dictar las reglas sobre sus cortes estatales y pueden decir no se puede capturar a alguien, no pueden entrar acá si no tienen una orden judicial. Recordemos que una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa, que yo no sé en realidad qué está pasando, pero es que supuestamente se están llevando gente para, no sé, investigarla o para empezar el proceso o no sé qué hacer con ellos, pero sin orden judicial todavía. Entonces, ahí digamos que si es así, pues al parecer sí tendría la posibilidad del gobernador de sacar esto adelante. ¿Qué debe hacer la administración? Es que, pues yo no sé, en general debe hacer, creo que debe hacer lo que hemos dicho muchas veces acá, que es enfocarse en los que tienen delitos, no en migrantes que simplemente están yendo a su cita anual y que no tienen ningún delito y simplemente lo cogen. No estoy diciendo que eso sea la mayoría, pero eso es lo que debería hacer. Y me parece complicado que digamos que las dos partes estén subiendo siempre el tono porque eventualmente salen perjudicadas personas que no deberían salir perjudicadas. Entonces, Ahora, de todos los puntos hay que tratar. en ese En este caso sentido, me parece wishful thinking, porque la Constitución obviamente garantiza que a nadie se le pueda llenar su hogar sin una orden judicial, pero eso es un hogar. Pero un tribunal, que es aunque sea estatal, que es un lugar público, yo creo que ahí tratar de exigir una orden judicial
yo no creo que tienen fundamento legal o constitucional para requerir ese tipo de orden. O sea, Ahora, algo yo importante creo que esto no va a ir a ningún lado. para lo que mencionas, Vanessa, algo importante es que si están acudiendo a un tribunal estatal, es, como lo decía Alfonso, porque hay cargos en su contra, no para una corte de inmigración, porque esas cortes de inmigración no se llevan a cabo en tribunales estatales, eso es federal. Entonces, si están acudiendo a una corte estatal, seguramente, si están acudiendo como acusados en algún caso, es porque hay delitos en su Radicado contra, cargo. ¿no? Han radicado cargos en su Nuevamente, contra. otra oportunidad de los demócratas de defender a los criminales. Rápidamente, Juan Pablo, ¿cómo ves esta medida y si crees que puede convertirse en un precedente para otros estados demócratas? Yo 100% de acuerdo con Alfonso acá. Creo que la Constitución es bastante clara. La cláusula suprema, supongo que así se le traduciría de Supremacy Clause, es bastante clara. El gobierno federal de los Estados Unidos es, es el que manda en los Estados Unidos y la ley migratoria es bastante clara. Y más que solamente el tema legal, y esto es controversial, o sea, cada vez que lo hablo con algunos de mis compañeros, algunos de mis amigos, algunos se molestan, pero la realidad también es que no es solamente de deportar a algunos criminales y a los peores, pero también que entrar ilegalmente al país es un crimen. Entraron 10 millones de personas ilegalmente durante la administración de Biden, se duplicaron los números, nunca habíamos visto nada así en la historia. Entonces, obviamente podemos tener todos los debates que queramos sobre la ley migratoria, pero al presidente Trump también se le eligió porque los números estaban fuera de control. Entonces, sí se van a tener que ir más deportaciones porque los americanos no solamente votaron por eso una vez, sino 2 veces. Y los números están empezando a escalar, pero se espera mucho más. Y los demócratas, obviamente, lo que están intentando hacer es tratar de hacer, así como hacen que la gente de las narcolanchas parezcan todos pescadores, están tratando de hacer parecer a todas las personas que se les deportan como pobres, inocentes, que solamente querían un buen futuro, pero todo el mundo quiere un buen futuro. Es como, no es como que la parte de la condición humana. Pero bueno, nada. Pero hay una cosa que simplemente rapidito, no sé si estoy equivocada y me corrigen, pero yo tengo entendido que a esas cortes estatales no solo es porque le han radicado cargos, sino también, por ejemplo, si hay casos de familia, disputas laborales, cuestiones civiles, o sea, no todo el que va a una de esas cortes tiene un delito. Sí, correcto. Pero, No, O incluso, efectivamente ajá, pudiera ser un procedimiento civil, pueden ir a casarse exacto. claro, en el tribunal, o sea, sería un poco triste, ¿no? claro, Después del matrimonio, claro, pues se claro. vayan los... O incluso puede darse casos en donde también las personas sean víctimas de algún caso, ¿no? Y tienen que acudir a testificar, pero en estos casos me parece que la ley los protege si llevan el procedimiento. Pero usualmente si ICE está yendo a un tribunal es porque está buscando una persona que le ha radicado cargos criminales. Bueno, vámonos rápidamente al siguiente tema que también es importante. Un tribunal federal le dio el día de hoy la razón al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien había prohibido a personas transgénero estar en el ejército de los Estados Unidos. Comienzo contigo, Alfonso, desde el punto de vista legal. ¿Qué significa esta victoria judicial para la administración y qué sigue después? O sea, esto es un caso que continuará, terminará en el Supremo, pero lo que el Tribunal de Apelaciones, creo que es el Tribunal de Circuito de Washington, lo que dice es que la decisión inicial del Tribunal Federal de Distrito, de primera instancia, de que la prohibición es constitucional, legal, de que, que el secretario de Defensa puede prohibir que las personas trans sean parte o sirvan en las Fuerzas Armadas, que está bien, que es constitucional, que es legal, o sea que esa prohibición se va a mantener. Esto no es el final del caso, seguramente llegará al Supremo, pero considerando la composición del Supremo, pues yo creo que, y el reconocimiento del amplio poder que tiene el Ejecutivo, pues yo creo que van a reconocer que es totalmente constitucional. Recordemos que la orientación sexual o la fluidez de género, yo no sé cómo lo quieran llamar, eso no es una categoría protegida bajo la Constitución. Entonces, aquí no hay ningún tipo de imperativo constitucional o de derechos Claro. civiles de permitir que estas personas que equivocadamente y en contra de la ciencia se creen que pertenecen a otro género puedan participar abiertamente según su preferencia en orientación o en género en las Fuerzas Armadas. Claro. De todas maneras, de un punto de vista práctico,
el permitir que un hombre vestido de mujer participe de las Fuerzas Armadas, yo creo que eso tiene un efecto totalmente, o sea, disrumpe todo tipo de cohesión social en las Fuerzas Armadas. Lo haría en cualquier encuentro social, creo yo. Pues imagínate en las Fuerzas Armadas, ¡ataquemos! Y entonces, no sé. Y no solamente eso, no solamente eso, sino recordando las reglas en general para pertenecer al ejército de los Estados Unidos. Son muy exigentes, por ejemplo, en cuestión de enfermedades, tienen que estar al 100% físicamente, en cuestión incluso de padecimientos mentales. Recordemos que hasta hace muy poco la identidad de género era diagnosticada como disforia de género, un padecimiento mental. Estas personas que están transicionando tienen que hacer tratamientos hormonales, algunos cirugías que realmente debilitan su cuerpo, y la pregunta es si esto fortalece o no la capacidad de defensa de Estados Unidos. Me voy contigo, Juan Pablo. ¿Cómo ves esta decisión? La verdad que no estoy nada de acuerdo con Alfonso y contigo, Karina. Me parece que es un derecho intergaláctico servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, otorgado por Pachamama, y que no importa si no tienes manos y pies, o no importa si estás loco, deberías tener el derecho absoluto a ser parte de las Fuerzas Armadas. Obviamente es una ridiculez. El único valor que yo le encuentro a tener a personas con disforia de género en las Fuerzas Armadas es un argumento estratégico que me dijo una vez un amigo mío americano, y me lo dijo también de agentes de ICE. Me dijo, si tú tienes a hombres vestidos de mujer, con barbas y con el pelo largo, y ¿sabes? Otras cosas en su cuerpo que parecen mujer, lo que pudiese suceder es que cuando están en el Medio Oriente o cuando están en la frontera sur, se van a asustar las personas. Por ejemplo, en México dirían, ¡ah, el chupacabras! Porque no han visto cosas así antes. Entonces, de alguna manera, de repente hay un valor estratégico en tener a estos locos con armas. De repente, no sé. Estoy tratando de pensar como una estratega acá. Bueno, ahí está tu punto explicado de una manera muy particular, como joven que eres, por supuesto, y válido, ¿no? Y en realidad, en realidad hay diferentes perspectivas sobre este tema, pero más allá del derecho de cualquier persona a hacer con su cuerpo lo que decida siendo adulto, formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debe de ir en el interés de la seguridad nacional del país, y siempre se debe ver a través del lente de si eso fortalece o no la capacidad de defensa de nuestro país. Cerramos el tema contigo, Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo recuerdo unas palabras del secretario de guerra diciendo que cuando alguien va a la guerra tiene que estar 100% concentrado en eso. Y una persona que está pensando en, no sé, hacerse una operación, cambiarse imagínate qué concentrado va a estar alguien que está pensando en cambiarse de género. Esa persona no está para nada concentrada, está concentrada en otras cosas que no tienen nada que ver con la guerra. Si uno está de verdad enfocado en su carrera, pues no tiene tiempo para estar pensando semejantes cosas. Entonces, desde un punto de vista así, digamos, incluso tan básico, es claro, pero luego también si uno mira, tenemos unos enemigos como Putin, tenemos China, tenemos que obviamente no tienen ni trans ni todas estas cosas del mundo avanzado, entre comillas, y vamos a terminar Estados Unidos teniendo un ejército trans frente a los matones de Putin. O sea, no es lógico ni siquiera para una persona que crea que está bien todo este tipo de cosas. No, creo que sería más una desventaja incluso. Por supuesto. Karina, yo creo que tú lo dijiste, o sea, aparte del efecto de que disrumpe, o sea, tener una persona así en una situación de guerra, de combate, etcétera, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto es un trastorno mental. Una persona que está mal mentalmente no está bien que esté en el ejército. Tienen que ser personas que mentalmente están bien, seguras, etcétera, y esas personas pues se le puede dar tratamiento médico, pero llamo las cosas por su nombre, porque el que un hombre crea que es mujer, una mujer, un hombre, no está bien, es un problema mental. Así es, y de hecho, Sí, en el ejército se excluye a personas
con problemas mentales, incluso con depresión, por ejemplo, u otros padecimientos. Así que no... Pero en Europa, si decimos eso, probablemente nos radican cargos por crimen de odio. Bueno, afortunadamente no estamos en Europa y tenemos la libertad de decir las cosas como son, ¿no? Para eso estamos aquí. Gracias. Todavía, gracias a Dios. Bueno, compañeros, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros y escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos compete a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Juan Pablo Villasmil y Vanessa Vallejo, por ser parte del panel del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia. Lo invitamos a opinar sobre estos temas. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Síganos, por cierto. Y vaya también a nuestro canal de YouTube, déjenos sus comentarios y suscríbase. Nos encuentra como @VozMiriam. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.